Buenas tardes. Estamos viendo a Roland Barthes. Roland Barthes es el padre de la semiología o también el padre de la semiótica. A partir de la semiología de Roland Barthes es que Humberto Eco va a escribir su Tratado de Semiótica General. Entonces el primer libro importante dentro del campo de la semiótica va a ser el de Roland Barthes. Entonces Roland Barthes va a pensar en una semiótica teórica que tiene que ver con el manejo de los signos, con el manejo de los códigos y con otras categorías que él menciona mucho, como serían la de connotación y la categoría de notación y connotación. También Roland Barthes no solamente piensa en esta semiótica de tipo teórica, sino él también siempre va a estar pensando en una semiótica de tipo aplicada, de tipo más práctica. Entonces todos los trabajos que él va a ir realizando, por una parte va a hacer una teoría, pero también por otra parte va a querer realizar una aplicación. Y de las primeras aplicaciones que empieza a hacer Roland Barthes en el campo de la semiótica, va a ser tratarlo de aplicar al caso de la fotografía. Cuando Roland Barthes escribe un artículo que se llama El mensaje fotográfico de 1961, se tendría a estudiar a la prensa, a la radio, al cine y a otros diferentes medios de comunicación, pero la fotografía se consideraba como el patito feo que nadie quería estudiar y que les parecía poco importante el estudio de la fotografía. Sin embargo, a Roland Barthes sí le va a parecer que estudiar la fotografía es un tema muy importante, principalmente porque aquí va a encontrar que existen diferentes sistemas de signos en el caso de una fotografía que aparece en el periódico. Entonces, cuando él ve una fotografía en el periódico, está viendo que hay signos visuales, pero al mismo tiempo está viendo que existen los signos escritos. Entonces él abre mucho los periódicos y le interesan principalmente las fotografías de moda y también le van a interesar mucho lo que tiene que ver con las fotografías de prensa. Entonces él quiere ver cómo va a estar funcionando esta fotografía de prensa y cómo uno la puede leer, cómo uno la puede interpretar. Entonces lo que va a hacer Roland Barthes es que va a tratar de encontrar los elementos mínimos que van a aparecer dentro de una fotografía. Entonces Roland Barthes va a encontrar 6 tipos de elementos mínimos que aparecen dentro de esta fotografía y él le va a llamar los principales sistemas de connotación que van a estar dentro de esta fotografía. Entonces Roland Barthes decía que cuando yo estaba viendo una fotografía había elementos que estaban copiados de la realidad y estos elementos que estaban copiados de la realidad tú los podías leer inmediatamente. Pero también había otros elementos que eran los elementos de connotación y estos elementos de connotación hacían que la fotografía luciera más, se viera mejor y ya se estuviera separada de la realidad. Entonces el árbol que aparece en la realidad sería una cosa y el árbol que va a aparecer en la fotografía ya sería partícipe de estos procedimientos de connotación. Al Roland Barthes tratar de identificar estos 6 elementos de la connotación, estaría siendo ya una semiótica de la fotografía. Esta semiótica de la fotografía, Roland Barthes quería que se entendiera que no todo lo que estás viendo en la fotografía pertenece al orden de la real, al orden de lo natural, sino también va a pertenecer al orden de lo técnico, al orden de lo creado. Entonces, cuando tú utilizas estos 6 elementos, estás creando, estás utilizando lo que tiene que ver con la técnica. Entonces, este artículo de El mensaje fotográfico se va a convertir en un artículo muy importante porque va a ser uno de los primeros artículos que va a estudiar el caso de la imagen. Entonces siempre se estudiaba más el caso de la palabra en la prensa o también en el caso de la estética, se estudiaba muchísimo más la parte de la palabra y se dejaba de lado lo que sería la parte de la imagen. Entonces Roland Barthes va a tomar un poquito la teoría de la Edad Media y en esa teoría de la Edad Media se dice que hay un sentido literal y ese sentido literal es cuando tú hablas, escuchas las palabras y las tomas en un sentido completamente literal. Pero también habría otro sentido que sería el sentido simbólico que tú le das a esas palabras, ¿no? Si yo digo la palabra rosa, puede tener un significado simbólico, o si yo digo la palabra amor, tiene también un significado simbólico, o la libertad, o la palabra democracia, o la palabra armonía, ¿no?
Entonces pueden tener también diferentes significados simbólicos. Entonces él va a hacer esta diferenciación entre lo que sería lo literal y en lo que sería lo simbólico. Lo literal, para Roland Barthes, va a pertenecer a lo que sería la denotación, y lo simbólico va a pertenecer más al campo de las connotaciones. Estas connotaciones, diría Roland Barthes, que le van a estar agregando significado a la propia lectura de la imagen. A la propia imagen le estarían dando un determinado significado. Entonces, el semestre pasado, mis alumnos expusieron acerca de esta lectura de Roland Barthes. Expusieron así 15 minutos, y en esos 15 minutos trataban de explicar cuál sería estos 6 elementos que van a ser muy importantes en el caso de la fotografía. Entonces vamos a ver estos 15 minutos en donde nos exponen los principales aspectos de la lectura del mensaje fotográfico.